El presagio no gritó, se deslizó. Una sombra atravesó el sueño antes de que el sueño existiera. Un peso en el pecho, una certeza sin forma. Algo había comenzado. Lemuel nunca pidió ser distinto. Su vida transcurría entre gestos repetidos, mañanas iguales, tardes que morían sin resistencia. La tierra le enseñó a esperar, los animales a escuchar. Pero la noche no respetaba esa calma. Al dormir, una corriente lo arrastraba hacia regiones donde el lenguaje se deshacía. Allí nada era literal, todo insistía. No eran sueños que ofrecieran descanso, eran puertas que se abrían hacia adentro. Una de esas noches, la realidad se retiró por completo. Lemuel se encontró caminando sobre una extensión sin memoria. El aire ardía, pero no quemaba. Cada paso parecía alejarlo de algo que no recordaba haber tenido. Hasta que apareció la anomalía. Un resplandor atravesando la sequedad absoluta. No era agua, no era metal. Era una sustancia viva, lenta, cargada de promesa. Cuando estiró la mano, el cauce se disipó como si nunca hubiese existido. El vacío lo envolvió. No hubo ruido, no hubo castigo, solo ausencia. Desde entonces, el sueño lo siguió despierto. El mundo cotidiano comenzó a parecerle incompleto, como una frase interrumpida. Los mayores hablaban de imaginación, de cansancio, de nada. Lemuel escuchaba, pero sabía que aquello no se explicaba. Se respondía. El nombre de Eitán llegó a él como llegan las cosas verdaderas, sin anuncio. El anciano no parecía sabio a primera vista, no imponía respeto, lo generaba. Lemuel habló. No pidió interpretación, pidió sentido. Eitán guardó silencio largo. Luego dijo: no todo lo que se muestra quiere quedarse. Hay visiones que prueban si estás dispuesto a perderlas. Lo que desaparece al tocarlo no es engaño, es umbral. Esas palabras no cerraron nada, abrieron una herida. A partir de entonces, Lemuel dejó de huir. Cuando dormía, entraba sin resistencia. Los sueños ya no lo confundían, lo empujaban. Caminos que exigían elección, voces que no consolaban. Una presencia constante, sin rostro ni nombre, observando cada duda. Una noche, la aridez se transformó. No en abundancia inmediata, sino en espera fértil. El suelo respiraba. El cielo descendía en claridad. Un campo emergió, no como recompensa, sino como responsabilidad. En su centro, una fuente. No prometía riqueza, ofrecía permanencia. Lemuel entendió sin palabras. Lo que se le pedía no era comprensión, sino entrega. No mirar desde lejos, no medir consecuencias, avanzar. Despertó distinto, no iluminado, marcado. Porque hay sueños que no explican nada. Solo señalan el punto exacto donde la vida deja de pertenecerte. Y desde ese lugar, todo lo que no eliges te abandona. La fuente no volvió a aparecer en sus noches. Ya no era necesaria. El eco bastaba. El despertar no fue luminoso, fue grave, como el golpe seco de una campana que resuena dentro del pecho. Lemuel supo, sin razonarlo, que había llegado al punto donde observar ya no era suficiente. La parcela familiar se extendía frente a él como un recuerdo agotado. Un espacio trabajado durante generaciones sin recompensa visible. La tierra había sido fiel solo a su dureza. Muchos la habrían abandonado. Otros la habrían maldecido. Lemuel hizo algo distinto. Volvió a empezar. No sembró por optimismo. Sembró por fidelidad a una señal que no sabía explicar. Cada semilla enterrada era un acto de confianza hacia lo invisible. No pidió garantías. No negoció resultados. Simplemente actuó. El tiempo avanzó con lentitud implacable. El cielo guardó silencio. La tierra pareció resistirse. Hubo días en los que el campo no mostraba ningún cambio, y la duda caminaba junto a él como una sombra persistente.
Aún así, Lemuel regresaba. Cada día. Cada gesto repetido era una afirmación muda. Algo estaba ocurriendo, aunque no pudiera verse. Hasta que el suelo respondió, no con estruendo, con vida. Brotaron señales pequeñas, casi frágiles. Luego crecimiento. Luego plenitud. El terreno, antes negado, se transformó en un testimonio vivo. No solo de abundancia, sino de transformación interior. Lemuel comprendió entonces que lo que había sido prometido no se manifestaba como él había imaginado. No era brillo inmediato, era permanencia. El fulgor que había desaparecido en el desierto nunca fue pérdida, fue dirección. Desde fuera, la historia podría parecer sencilla. Un hombre persevera y la tierra responde. Pero quienes escuchan con atención perciben otra capa, algo más inquietante, porque hay experiencias que no pertenecen solo a quien las vive. Muchos cargan sueños que no saben interpretar, pensamientos recurrentes que no encajan, sensaciones profundas de estar siendo observados por algo que no se deja nombrar, momentos de silencio que pesan más que cualquier palabra, temporadas donde todo parece seco, detenido, sin propósito. Esos desiertos no indican abandono, indican tránsito. Lemuel caminó durante mucho tiempo sin entender. Vio imágenes que se deshacían al tocarlas. Sintió que las respuestas se retiraban justo cuando parecía alcanzarlas. Y aún así, avanzó. No porque comprendiera, sino porque algo dentro de él se negó a ignorar la señal. Tal vez por eso su historia no se cierra con la cosecha, porque el verdadero fruto no fue lo que creció en la tierra, sino lo que se afirmó en su interior. Quien escucha hasta el final suele sentirlo, una incomodidad suave, persistente, como si ciertas preguntas antiguas despertaran, como si aquello que parecía confuso comenzara a revelar un orden oculto. No todas las voces hablan con claridad. Algunas llaman desde el misterio, no para ser descifradas, sino para ser seguidas, y quizá, incluso ahora, algo espera ser reconocido. No como certeza, como invitación. El desierto no es el final, es el lugar donde se decide si caminarás o seguirás observando desde lejos. No fue una promesa lo que descendió sobre Lemuel aquella temporada. Fue un peso con forma de destino, como si el aire mismo se volviera más denso cada vez que intentaba negar lo que había vivido. Había algo trabajando en él, no como voz que persuade, sino como martillo que moldea. El río de oro, en retrospectiva, no parecía un premio, parecía una prueba, un fulgor ofrecido y retirado para medir la intención del que sueña. Porque hay señales que se muestran solo un instante, como un relámpago, no para iluminar el camino entero, sino para obligarte a decidir si caminarás en la oscuridad. Lemuel no era alguien admirable ante los ojos del mundo. No tenía prestigio, no tenía autoridad. Su vida era simple, y por eso mismo inquietante, porque si lo invisible se había acercado a él, entonces podía acercarse a cualquiera, a los que no tienen nombre, a los que sienten que su historia no importa, a los que llevan años esperando una respuesta que no llega. Eitán había dicho, el desierto es preparación. Y Lemuel, con el tiempo, comprendió que esa preparación no consiste en acumular fuerzas, sino en reconocer la propia fragilidad sin huir de ella. La debilidad no era un defecto que ocultar, era el lugar exacto donde la obra encontraba entrada. No la obra de los hombres, que necesita aplausos, sino una obra silenciosa que se perfecciona en lo que parece insuficiente. Cuando el campo floreció, la aldea celebró la cosecha. Pero Lemuel escuchó otro sonido debajo del festejo, el eco del primer presagio. Ese latido extraño, esa sensación de haber sido observado desde un lugar
que no tiene horizonte. Entendió que lo más valioso no había sido el trigo, sino la transformación interior. Ya no era un hombre sostenido por explicaciones, era un hombre sostenido por confianza, porque en el fondo eso era el río de oro, no riqueza material, sino la posibilidad de bendición en formas que no se parecen a las fantasías humanas. Bendición como claridad en medio de la niebla. Bendición como propósito en medio del caos. Bendición como paz, que no depende de circunstancias. Un oro que no se guarda en la mano, sino en el corazón. Lemuel empezó a notar que lo invisible rara vez habla con frases completas. Habla con señales dispersas, con repeticiones que inquietan, con coincidencias que se sienten demasiado exactas. Un símbolo aparece en un sueño. Luego se repite en una conversación. Un silencio se instala justo antes de una decisión. Un nombre vuelve a la mente sin razón aparente. Una sombra se alarga en una pared donde no hay luz suficiente para justificarla. Todo parece confuso, y sin embargo, todo apunta hacia un centro. Muchos, al encontrarse en una temporada así, se rinden por cansancio. Piensan, ya he esperado demasiado, ya he orado demasiado, ya he intentado demasiado. Lemuel habría reconocido esa tentación, porque él también caminó bajo cielos mudos. Pero lo invisible no siempre responde con rapidez. A veces responde preparando. A veces responde dejando que el corazón se vacíe de control para llenarse de fe. Eitan había dicho otra cosa, una vez, con voz casi imperceptible. No esperes a entenderlo todo para obedecer. La comprensión no siempre llega primero. A veces llega después, como luz tardía sobre un camino ya recorrido. Por eso, si alguien se pregunta cómo aplicar esto, la respuesta no es grandiosa ni dramática. Es simple, y por eso difícil, confiar y actuar. Un paso pequeño, uno real, un gesto que no depende de la emoción del momento, sino de una decisión interna, porque lo invisible trabaja a través de lo mínimo, una semilla en tierra dura, una perseverancia sin aplauso, una fidelidad cuando nadie mira. Y al final, lo que parecía un sueño sin sentido se convierte en revelación. No porque todo se explique, sino porque todo se orienta. El misterio no desaparece, se vuelve dirección. La historia de Lemuel no pretende convencer, pretende dejar una grieta. Si has llegado hasta aquí, quizá no sea casualidad. Quizá, en algún lugar de tu vida, hay un desierto que sigue esperando ser visto con otros ojos. Y quizá la señal ya ha sido dada, solo que aún no la has reconocido por lo que es. El eco no grita, no obliga, solo vuelve. Lemuel llegó a pensar que había caminado demasiado para llegar a ninguna parte, que los años se habían acumulado como capas de polvo sobre promesas antiguas, hasta volverlas irreconocibles. Las señales que alguna vez sintió claras ahora parecían fragmentos rotos, recuerdos de algo que quizá nunca fue real. Y sin embargo, lo que no comprendía era esto. Nada de lo que había sido sembrado se había perdido. El desgaste no es ausencia. A veces es incubación. Mientras Lemuel medía su vida con la lógica del esfuerzo y el resultado, otra lógica operaba en silencio. Una que no se rige por intentos fallidos ni por cronologías humanas. Allí, el retraso no es error, es diseño. Los sueños que una vez lo inquietaron dejaron de manifestarse como imágenes nocturnas. En su lugar, apareció una sensación constante, una atracción hacia algo que no sabía nombrar. No era ansiedad, era llamado. Un deseo persistente que no se apagaba con los años, aunque cambiara de forma. Como una melodía escuchada en la infancia que regresa sin aviso, intacta. El río de oro nunca había sido una promesa de facilidad. Era una señal de abundancia profunda.
no necesariamente visible, no necesariamente inmediata. Abundancia como restauración interior, como sanidad lenta, como claridad que llega después de la confusión. Un río que no arrasa, sino que sostiene. Lemuel entendió que había pasado demasiado tiempo intentando resolverlo todo por sí mismo, analizando, luchando, resistiendo, y que en ese esfuerzo había dejado de mirar. Porque muchas veces las señales no se esconden, quedan cubiertas por el ruido. Recordó cómo Eitán había hablado de interpretar, no para explicar, sino para orientar. Pero ahora comprendía algo más. La guía no depende siempre de intermediarios visibles. Existe una presencia interior que acompaña, aconseja, ajusta el rumbo desde dentro. No obliga, espera. Los años de sequía no habían sido castigo, habían sido preparación. Cada dificultad, cada duda, cada caída había afinado su sensibilidad. Lo había llevado al punto exacto donde el control cede y la confianza comienza. Entonces la imagen final del campo fértil adquirió otro peso. No era una recompensa lejana, era una responsabilidad actual. Un terreno que exige trabajo, incluso cuando no promete resultados inmediatos. Un llamado a actuar en fe, no porque todo esté claro, sino precisamente porque no lo está. Lemuel comprendió que el paso decisivo rara vez es espectacular. Es cotidiano, pequeño, perseverante. Volver a trabajar la tierra, volver a escuchar, volver a responder. Hay áreas de la vida que permanecen estériles no por falta de potencial, sino por abandono. Llamados que se enfrían no porque hayan caducado, sino porque esperan atención renovada. Campos que parecen vacíos, pero están listos. Y tal vez, como Lemuel, hay quienes sienten que han cruzado demasiados desiertos como para esperar algo nuevo. Pero el tiempo, en manos de lo invisible, no opera con fechas de vencimiento. Nada se ha perdido. La obra sigue en marcha. El campo aún espera. Y la decisión, silenciosa y personal, sigue siendo la misma: seguir observando o volver a sembrar. Lemuel llegó al punto donde la renuncia parecía más razonable que la esperanza, donde seguir creyendo exigía más fuerza que dejar ir. Había sueños que ya no dolían porque habían sido cubiertos por el polvo del tiempo. Promesas que había aprendido a nombrar como imposibles para protegerse del desencanto. Y sin embargo, algo dentro de él se resistía a morir del todo. Porque lo que nace de lo eterno no se extingue con facilidad. El error más sutil fue pensar que ya era tarde, que ciertas llamadas tienen fecha de caducidad, que lo que no se cumple en el momento esperado pierde validez. Pero el desierto empezó a enseñarle otra verdad. El tiempo no desgasta los propósitos profundos, solo prueba la fidelidad de quien los recibe. El río de oro, tantas veces incomprendido, empezó a revelarse de otra manera, no como promesa de abundancia externa, sino como señal de restauración. Restauración de la mirada, de la confianza, de la capacidad de soñar sin garantías. Un río que no arrasa, sino que revive. Lemuel entendió que había caminado con reservas, que había entregado partes de sí, pero no el todo, que había avanzado con prudencia excesiva, cuidándose de no esperar demasiado. Y fue entonces cuando sintió la invitación más exigente: confiar por completo, incluso sin entender. No porque todo estuviera claro, sino precisamente porque no lo estaba. El desierto no era señal de abandono, era escenario de transformación, un lugar donde lo innecesario se desprende y lo esencial permanece, donde la fe deja de apoyarse en resultados y aprende a sostenerse en la convicción de que lo iniciado no será dejado a medias. Muchas veces, lo que parece estancamiento es en realidad un proceso oculto, una obra que no se ve, pero avanza.
Lemuel comprendió que incluso los sueños en pausa seguían vivos, sembrados en un tiempo que no responde a la impaciencia humana. Y si hay cansancio en el camino, no es señal de fracaso, es señal de que el trayecto importa. La historia no invita a negar la dificultad, invita a no rendirse cuando el sentido se oscurece, a seguir caminando cuando las señales parecen dispersas, a confiar cuando el cielo guarda silencio, porque lo imposible para la mirada humana es terreno fértil para lo invisible. Lemuel ya no pidió pruebas, aprendió a reconocer la obra en medio de la confusión, a aceptar que no todo se revela de inmediato, a seguir avanzando incluso cuando el sueño parece incompleto. Y quizá quien escucha estas palabras se encuentra en una estación similar, con preguntas abiertas, con promesas suspendidas, con un cansancio que invita a detenerse. Pero el desierto no es el final, es solo una etapa. El río sigue fluyendo, aunque no se vea. La obra continúa, aunque no se entienda, y aquello que fue sembrado no ha sido olvidado. La pregunta final no exige respuesta inmediata. Lemuel aprendió que hay un cansancio más peligroso que el del cuerpo, el cansancio del alma que comienza a dudar del sentido. Ese desgaste silencioso que susurra que la espera es inútil, que la fe ya no tiene recompensa, que el desierto se ha vuelto permanente. Pero incluso allí, lo invisible no se retira, permanece, porque la fidelidad no se mide por la claridad del camino, sino por la disposición a avanzar cuando la claridad falta. Hubo momentos en los que Lemuel deseó comprender cada detalle, cada giro, cada silencio, pero lo que se le pedía no era comprensión total, sino confianza sostenida, caminar sin ver, avanzar sin dominar el panorama, aceptar que hay procesos que solo se revelan cuando ya han cumplido su propósito. Eitan había hablado de los sueños como semillas que no germinan solo para quien las recibe. Lemuel tardó en entenderlo, pero cuando lo hizo, algo se ordenó en su interior. Su historia no era aislada, su proceso no era estéril. Cada herida sanada, cada duda atravesada, cada desierto recorrido, tenía la capacidad de convertirse en fuente para otros. Las vidas no se transforman solo para beneficio propio. A veces son preparadas para sostener, para guiar, para iluminar caminos ajenos. Lemuel comprendió que incluso aquello que parecía retraso había sido preparación para convertirse en canal. Canal de consuelo, canal de fortaleza, canal de esperanza. Las piezas que no encajaban comenzaron a adquirir sentido cuando dejó de mirarlas de forma individual. Lo invisible siempre ve el conjunto. Lo que hoy parece confuso, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será sustento para alguien más. Por eso, Lemuel dejó de obsesionarse con entender. Su tarea no era descifrar el diseño completo, sino confiar en quien lo había trazado. Avanzar paso a paso, responder con fidelidad al presente. El futuro no exigía control, exigía entrega. Mientras esperaba, algo ocurría en lo profundo. No una transformación espectacular, sino una obra lenta y firme. La fe se volvía más estable, la paciencia más amplia, la mirada más limpia. Lemuel dejó de despreciar los comienzos pequeños, los avances invisibles, las temporadas silenciosas. Comprendió que allí se edifica lo duradero. Nada de lo vivido había sido desperdiciado. Cada estación había cumplido una función. Cada pausa había sido parte del proceso. Y aunque no siempre podía percibirlo, lo invisible seguía obrando con precisión perfecta. Quien escucha este relato puede sentirlo. No es una historia distante, es un espejo, porque hay llamados que siguen activos, aunque hayan sido postergados.
promesas que no han caducado aunque parezcan dormidas, sueños que esperan una respuesta, no desde la prisa, sino desde la fe. No es coincidencia estar aquí. No es casualidad escuchar estas palabras. La obra sigue en marcha. El río no se ha detenido. La fidelidad no ha fallado. Y aunque no se perciba ahora, lo que está siendo formado en lo oculto sostendrá lo que vendrá. La espera no es vacío. El desierto no es abandono. La obra no se ha detenido. Solo queda una invitación, suave y firme, que no obliga ni apresura. Confiar y dar el siguiente paso.